Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el cine y su historia contada por un Michi. Acompáñenme a ver esta fascinante historia. El cine, una de las formas de arte y entretenimiento más influyentes del mundo, ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos a finales del siglo XIX hasta convertirse en una industria global que mueve miles de millones de dólares y toca las vidas de personas en todos los rincones del planeta. Esta historia fascinante no solo involucra avances tecnológicos y artísticos, sino también momentos clave que marcaron el desarrollo de la narrativa audiovisual tal como la conocemos hoy. El cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière, Auguste y Louis, realizaron la primera proyección pública de sus películas en el Salón Indien del Grand Café en París. Sin embargo, los cimientos del cine fueron establecidos antes de esa fecha por inventores y pioneros como Thomas Edison, quien inventó el kinetoscopio en 1891, una máquina que permitía ver imágenes en movimiento a través de una mirilla. Otros inventores clave incluyen a Edward Muybridge, cuyo trabajo en la cronofotografía en la década de 1870 permitió capturar secuencias de movimiento, y Etienne Jules Marey, quien desarrolló la cronofotografía en serie. Estos inventos sentaron las bases para el desarrollo de la cinematografía. Tras la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière, el cine se expandió rápidamente por todo el mundo. Durante esta era, las películas eran mudas y estaban acompañadas de música en vivo, generalmente interpretada por un pianista o una orquesta. Entre las primeras películas icónicas se encuentran El viaje a la luna en 1902 de Georges Méliès y El nacimiento de una nación en 1915 de David Wark Griffith, que estableció nuevas técnicas narrativas y de montaje. La falta de sonido en las películas llevó a los cineastas a experimentar con la narrativa visual, utilizando expresiones faciales exageradas, gestos dramáticos y la intercalación de intertítulos para transmitir el diálogo y la trama. La industria cinematográfica creció enormemente durante esta época, con Hollywood emergiendo como el epicentro del cine mundial. El cine sonoro marcó una de las transiciones más importantes en la historia del cine. En 1927, Warner Bros. Lanzó El cantante de jazz, considerada la primera película sonora de la historia, aunque no fue completamente sonora. Incluía segmentos de diálogos sincronizados y canciones, lo que causó un impacto inmediato en la industria. El éxito de El cantante de jazz impulsó a todos los estudios a adoptar la tecnología del sonido, y para 1930, el cine sonoro se había convertido en la norma. Este período también vio el auge de los grandes estudios de Hollywood, como MGM, Paramount y Warner Bros., que dominaban la producción y distribución cinematográfica. La década de 1930 marcó el inicio de la Edad de Oro de Hollywood, un periodo de gran creatividad y expansión de la industria cinematográfica. Durante esta era, se produjeron algunas de las películas más icónicas de la historia del cine, como Lo que el viento se llevó, 1939, Casablanca, 1942, y Ciudadano Kane, 1941. El cine se convirtió en una forma de escape durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, proporcionando entretenimiento y consuelo a millones de personas. Este período también fue testigo del desarrollo de géneros cinematográficos como el cine negro, que se caracteriza por contar historias y sucesos relacionados con el mundo gángsters y los crímenes urbanos, el musical, y la comedia screwball o comedia alocada. Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica enfrentó nuevos desafíos, especialmente con la llegada de la televisión. Para competir, los estudios de cine comenzaron a experimentar con nuevas tecnologías, como el Technicolor, que permitió la producción de películas en color más vibrantes y realistas. Películas como Lo que el viento se llevó y El mago de Oz en 1939 habían mostrado previamente el potencial del color en el cine, pero fue en la década de 1950 cuando el color se convirtió en una característica estándar en las grandes producciones. Además, los formatos de pantalla ancha como el CinemaScope y el VistaVision fueron introducidos para atraer al público a los cines. La década de 1960 trajo cambios significativos en Hollywood, conocidos como la Nueva Hollywood,
Este período se caracterizó por un enfoque más audaz y experimental en la realización de películas, con cineastas jóvenes que querían romper con las normas establecidas. Directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas emergieron, durante este tiempo, trayendo consigo una nueva visión del cine. Películas como El Padrino, Taxi Driver, Star Wars y Tiburón redefinieron el cine estadounidense, combinando la narración de alta calidad con innovaciones técnicas. Estas películas también introdujeron la era de los blockbusters, grandes producciones que atraían a un público masivo. A finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI, la industria cinematográfica experimentó una revolución digital. La llegada de los efectos visuales generados por computadora, CGI, y la animación digital cambió para siempre la forma en que se producían las películas. Películas como Jurassic Park, Matrix y Avatar mostraron el poder de la tecnología digital para crear mundos y efectos que antes eran inimaginables. La distribución digital también ha transformado la forma en que el público consume cine. El auge de los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney+ ha cambiado el modelo de negocio de la industria, permitiendo a los espectadores acceder a una amplia variedad de películas desde la comodidad de sus hogares. El cine ha recorrido un largo camino desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière. A lo largo de más de un siglo, ha evolucionado en respuesta a los avances tecnológicos, los cambios sociales y las preferencias del público. A medida que la tecnología continúa avanzando y las plataformas digitales siguen ganando popularidad, el cine seguirá transformándose, pero su poder como medio de contar historias y provocar emociones permanecerá constante. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like y suscripción son de gran ayuda para llegar a más personas y seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.